Génesis capítulo 39, verso 19. Vamos a continuar con nuestra serie, Viviendo el propósito de Dios. Es el tema número 7. Tema de hoy, injusticia. Injusticia. ¿Has sufrido injusticias? ¿O tú has hecho injusticias? Que a veces no juzgas bien las cosas, sino te vas por impulsos. O a veces has vivido cosas que piensas que Dios es injusto. Que tú hiciste bien las cosas, perdonaste, hiciste algo bueno a tu perspectiva y resulta que viene algo que sientes que es injusto. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de eso. José vivió eso. Génesis 39, 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había hablado, diciendo, así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Bueno, un poco del contexto. La semana pasada vimos que la mujer de Potifar puso sus ojos en José y quería que durmiese con ella, pero él no quiso. Él amó mucho a Dios, temía a Dios y no lo hizo. Sin embargo, la mujer en enojo, ¿qué hizo? Habló contra José. Que eso es lo típico de una mujer que pues obviamente tiene enojo, tiene resentimiento en su corazón. Y entonces el amo de José lo metió a la cárcel. ¿Justo o injusto? Injusto, ¿verdad? O sea, tú dices, es que si él obedeció a Dios, tendría que recibir una bendición de Dios. Bueno, esto, hermanos, rompe la lógica de mucha gente que dice, si me porto bien, entonces me debe de ir bien. Si me porto mal, me debe ir mal. Esa es la lógica humana. Es por eso que muchos no quieren hacer lo que Dios les dice, porque dicen que lo hacen y aún así les va mal. Por eso muchos no, pues si quiero que me vaya mal, pues mejor hago lo que yo quiero, porque si hago lo que Dios dice, aún así me va mal. Esa es tu lógica humana. Pero hermanos, el Señor siempre nos lleva por el camino opuesto a las exigencias de la carne. El Señor siempre nos lleva por el camino opuesto a las exigencias de la carne. En Isaías 55 dice esto, Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, tú puedes pensar algo como Dios tiene que actuar, pero a veces no es así. A veces Dios actúa de manera contraria y de manera que tú ni te lo imaginas. Como son los más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál sería la lógica con respecto a la prueba que pasó José? Pues que fuese felicitado, ¿no? O sea, oye José, qué bueno que respetaste a mi esposa, ¿no? Es cascos ligeros mi esposa, pero gracias porque me respetaste, ¿no? Gracias por no tocar a la mujer mía. Que fuese exaltado, que a lo mejor le diesen un puesto mejor, ¿no? Ahora ya no de el supervisor de la casa de Potifar, ahora que fuese alguien de la milicia, porque Potifar era alguien importante. Sin embargo, ¿sabes lo que pasó con José? Dios lo humilló más. Repasamos un poco. ¿Qué perdió José? Perdió su familia, a su padre amado, sus privilegios de hijo, porque le quitaron la túnica de colores. Perdió el respeto porque pues, lo llevaron cautivo, fue vendido. Y ahora perdió
su credibilidad. Ahora era no solamente un esclavo, era un prisionero. Hermanos, su obediencia y su gran temor por Dios fue una condena contra él. Así que, hermanos, cuando tú hagas lo correcto por Dios, no esperes a veces que te feliciten. No esperes que te digan, oye, qué bien lo hiciste. No, yo quiero ser como tú. Eso a veces no sucede. A veces la gran mayoría de las veces no sucede. Siempre te dicen lo contrario. Potifar, al ver la ropa de José y no investigar, no fue con José y le preguntó, o sea, ¿qué es lo que debe haber hecho Potifar? Oye, aquí mi mujer me anda diciendo que tú quieres abusar de ella, ¿qué pasó contigo? No, lo que él hizo fue, simplemente tomó una decisión, echarlo a la cárcel. Echarlo a la cárcel. Y esto parece que la mujer había ganado, ¿no? Parece que la mujer había ganado. Pero lo que en realidad demostraba era su gran necedad y su gran mente pecaminosa, frustrada, de que no pudo con José. Ahora, vienen aquí otras preguntas que podríamos hacerle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Potifar echara a José a la cárcel? O sea, ¿por qué Dios no sacó la verdad? Que muchos dicen es que, a ver, si existe Dios, ¿por qué no saca la verdad de que yo no fui? De que yo no hice eso. ¿Por qué no saca la verdad? En el Salmo 105 dice esto. Versículo 17. Salmo 105, versículo 17. Lo voy a leer en lenguaje actual. Pero él ya había dispuesto que nos salvara a José, a quien antes sus hermanos habían vendido como esclavo. Los egipcios humillaron a José y lo tuvieron encarcelado. Ahora, es difícil decir, bueno, en la cárcel, pero ¿cómo era una cárcel egipcia en esos tiempos de José? Yo investigué un poco de cómo eran esas cárceles. Se dice que en esos tiempos las cárceles no eran como ahora. Es más, la cárcel no era muy común en Egipto, porque en Egipto era más la pena capital. Pero había ciertos delitos que no eran tanto de muerte, pero no había cárceles en sí. Entonces lo que se hacía era meterlos en cuevas o en lugares para hacerlos trabajar en cosas forzadas. Trabajar en los campos como artesanos, como mineros, en las canteras, así con las piedras, así dándole forma a las piedras, así los hacían. O sea, fíjate dónde fue José. José fue a un lugar ahora donde lo iban a poner a trabajar con el peor salario y con la peor comida. Allá fue José, por no querer dormir con la mujer de Potifar. Qué injusto. Y así muchos jóvenes piensan, no, mejor lo hubiera hecho. Pues ya. Lo hubiera hecho. Muchas veces, hermanos, los reclusorios o las cárceles de Egipto estaban fuera o retiradas de la civilización. Muchas veces había cárceles en tierras extranjeras. Los mandaban lejos, donde había un control militar. Pero vamos a seguir estudiando, ¿no? Cuando dice ahí Génesis 39:20, que eran donde estaban los presos del rey, significa, esa frase significa que había ahí presos esperando un juicio. Porque más adelante vamos a ver a dos, el copero y el panadero, que José les dijo cuál iba a ser la resolución de Faraón. Entonces cuando se dice ahí, estaban los presos del rey, significa que Potifar lo acusó. No solamente lo encarceló, sino que puso una demanda contra él. Y él estaba esperando que el faraón diese su resolución sobre su vida. O si moría, o si vivía. Mira nada más la situación de José, ¿eh? No era tan fácil. Todo porque dijo no.
Ay, qué injusto, ¿eh? Qué injusto. Bueno, vamos a ver 3 razones por las cuales Dios permitió que José estuviese en la cárcel. 3 razones. Bueno, vamos a enfocar en esta mañana. 3 razones por las cuales Dios permitió que José estuviese en la cárcel. O sea, ay, qué injusto Dios. A ver, ¿por qué Dios no protegió a José? Sí, sí lo protegió. La cuestión es que tú piensas que proteger es que no me pase nada. Si no te pasara nada, ¿cómo madurarías? Es como aquellos niños pequeños que cuando empiezan a caminar, se caen. Y aunque tú como padre lo quieras evitar, es inevitable, pero eso es necesario, porque cuando se caen, los huesos se fortalecen por las caídas. Es necesario. Ay, pero le duele. Pues sí. Pues sí. Pero ve, creo que hace más berrinche la mamá que el niño. Se cae. ¡Ay, vayan por él! Y casi, saquen ¿cómo se llama? La pomada de mamá rana y no sé qué tantas cosas. Pero el niño se cayó. Ve a los lados, se vuelve a levantar. ¿Va? A veces las mujeres hacen más mimiquis que el mismo niño. Pero bueno, primeramente, la primera razón por la cual Dios permitió que José estuviese en la cárcel, porque quería revelarse más íntimamente a él. José conocía de Dios, pero hermanos, la manera a veces de conocer a Dios es cuando vives ese tipo de cosas. Cuando vives cosas que son injustas, que parece que tú dices, híjole, si yo hice lo correcto, ¿por qué me critican? ¿O por qué pasa esto y esto? Es porque Dios quiere revelarse más íntimamente a ti. Dice el versículo 21 de Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José. Esa frase ya la vimos a qué se refiere, pero dice ahí, y le extendió su misericordia. Aquí la palabra extender significa esparcir algo. Como cuando tienes agua o una manguera y empiezas a esparcir agua. Eso significa. ¿Qué quiere decir entonces? Esto quiere decir que Dios le quería enseñar otras cosas que solo se aprendían en la soledad. Sí, hermanos, eso lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir. Eso es inevitable. Muchas veces nos encontraremos así, en un foso de oscuridad, abandonado. Tus motivos son tomados como malos. Te calumnian sin que tengas culpa. Hermanos, es ahí donde Dios te quiere mostrar algo. Deja de quejarte y empieza a aprender. Hay cosas que solamente se aprenden ahí, hermanos. Y si tú de verdad aprendes y de verdad te sometes, vas a crecer demasiado y vas a ver cómo tus enemigos menguan y tú creces. Solamente ahí. Y eso es verdad porque después José es el segundo de Faraón. ¿Qué podía haber hecho con Potifar? O sea, yo me imagino esa escena. José ahora, el segundo de Faraón, vestido como con ropas reales. Y pues Potifar era alguien importante. Imaginas, Potifar quiere audiencia con usted con respecto al alimento. Que pase. Y José sentado en el trono llega a Potifar y ¡ay! José, y le dicen todos, inclínese porque está frente a Faraón mismo. Hermanos, la vida da muchas vueltas, en serio, la vida da muchas vueltas. Y a veces los que te pisotearon y te humillaron, si tú te encomiendas a Dios y si tú dejas que Dios te forme, después Dios te va a exaltar y van a tener que venir
humillados. Así pasa, hermanos. Así que no es quejándote como vas a salir de una situación así. No es quejándote, es sometiéndote a Dios. Número dos. Segunda razón por la cual José estuvo en la cárcel. Por los presos. Por los presos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo esto cuando iniciaba su ministerio. En Lucas 4:17 dice esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así como José fue a la cárcel, Jesucristo también vino a una cárcel, pero no una cárcel así física, sino una cárcel de pecado. Jesucristo vino a este mundo donde todos los hombres estamos bajo el dominio del pecado, en una prisión de vicios, de pensamientos, de rencores, de amarguras, de muchos problemas que vienen a consecuencia, muchos de ellos, del pecado. Jesucristo vino a nosotros, a nuestra prisión. ¿Y qué hizo? Nos dio libertad. ¿Qué quiere decir, pastor, que me dio libertad? Si todavía tengo problemas. Sí, pero ahora ya tienes el gozo del Señor. Tienes el consuelo del Señor. Y José, cuando estaba en la cárcel, hermanos, servía a los presos. Los consolaba. Los refrescaba. Y algo muy importante, les revelaba al Señor. Cuando José entró a la cárcel, entraron dos cosas: felicidad y gozo. Génesis 39:23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esa frase es importante. Prosperar aquí significa empujar hacia adelante. No dice dinero. ¿Cómo lo hacemos ahí? Es que, hermanos, no es tener dinero, sino lo que pasa tu vida con el dinero. Porque hay gente que tiene dinero y está estancada. Es tener dinero o tener bendiciones de Dios, pero que te empujen a hacer bendición para otros. Eso es la verdadera prosperidad. No es lo que tienes, sino lo que pasa con lo que tienes. ¿Qué pasa? Es de bendición el auto que tienes, es de bendición la casa que tienes, es de bendición la televisión de 60 pulgadas que te compraste, es de bendición. O sea, te empuja hacia adelante, te ayuda en otras cosas que tú puedes hacer. Esa es la bendición de Dios. Mira, más adelante vamos a Génesis 45. Génesis 45, más adelante. Dice ahí: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana, dice, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? El preso consolando al que le cometieron una injusticia, porque él de verdad no merecía estar allí, consolando a otros que sí merecían estar ahí. ¿Te das cuenta de para cuál era el propósito que José estuviese allí? Tener compasión, porque después iba a enfrentar algo mayor: sus hermanos. Pero tenía que ser entrenado primero, ¿en qué?
Porque también le cometieron una injusticia a sus hermanos, ¿o no? Y después, ya con toda la autoridad, podía vengarse, pero ¿qué hizo? Tuvo misericordia, pero primero tenía que tener misericordia con algo pequeño. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, tiene un propósito. ¿Fue injusto? Sí, a la vista humana, sí. ¿Pero era necesario? Sí. Esto nos hace ver, hermanos, que desde que José estaba en la prisión ya no era normal que hubiera tristeza entre los presos. Porque José iba y le decía, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasó? No, José, es que me siento mal aquí. No, la verdad, yo creo que me quiero morir ya. Y José, yo le decía a José, oye, pero si yo estoy aquí injustamente, y ve, estoy feliz. Gracias a Dios tenemos comida, sí, estamos aquí presos, pero Dios cuando quiera nos saca. Ay, hermano, vemos cómo era José. No estaba amargado, porque un hombre amargado no puede consolar a otro. O sea, ya me imagino, ¿no? Alguien que está amargado. Oye, ¿qué te pasa? Te vi triste en la congre. No, fíjate que tengo este problema. No, sí, cierto. No, creo que Dios nos está oyendo. Vamos a ver este pasaje. 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. Entonces, hermano, te vamos a ver. Muchas veces Dios permite que tú vivas ciertas injusticias para que tú consueles a otros. Nada más que yo pienso que esto es injusto. Esto siento que para eso soy cristiano. Y a lo mejor tú ya pasaste por ahí. Ya sabes que es necesario. Y le dices, oye, hermano, tranquilo. Dios tiene el control. Y si Dios permite esto, no es por Él, es por ti. Dios quiere enseñarte algo. Aprende. No, pero ¿qué me quiere enseñar? No sé, pero así con esa actitud no vas a aprender. Tienes que aprender. Tienes que madurar. Tienes que aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Ay, hermano, ¿tú cómo le hiciste? Orando, hermano. Orando. Dale tu carga a Dios. Porque esa carga que tienes te está asfixiando. Dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién te consuela? El Señor. Pero ¿cuándo viene esta consolación, hermanos? El versículo 3 lo dice, cuando adoras a Dios. No, hermanos, es fácil adorar cuando tienes salud, tienes dinero, tienes buenos compañeros, tienes un buen trabajo. Sí, es fácil decir, ay, gracias Señor. Pero cuando te viene lo adverso, es allí donde tienes que adorar a Dios y la consolación viene a tu vida. Entonces, ¿qué hizo José cuando lo metieron a la cárcel? Adoró a Dios. Adoró a Dios. Dice ahí, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, Dios permite cosas en tu vida para que tú después, cuando veas a otro hermano que se está quejando por lo mismo, digas, ay, hermano, no te ahogues en un vaso de agua. No te ahogues, mira, tienes que orar a Dios. Ay, ¿tú qué sabes? Hermano, yo ya lo viví. Yo ya lo viví. Es lo que yo le decía ayer a los jóvenes. Le decía, jóvenes, ¿tú tienes papás cristianos? Sí. Y a veces los hijos a veces desearían no tenerlos. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que quieren. Y yo te entiendo, o sea, yo lo viví. Tener padres cristianos no es tan fácil. Y más cuando están bien adentrados en la iglesia, agárrate. Pero dale gracias a Dios.
Porque los que no tienen padres cristianos quisieran tenerlos. Y los que los tienen quisieran no tenerlos. Entonces, cuando llega el joven, dice, ay, es que no aguanta mi papá. Que siempre la Biblia, hay que orar, hay que orar. Pues, lo veo y le digo, ay, joven, yo ya pasé por ahí. Yo sé lo que tú estás sintiendo. Pero joven, sométete. Porque si te sometes, al paso del tiempo, Dios te va a dar lo que quieres. Te vas a dar cuenta que era necesaria esa disciplina. ¿Para qué? Para que Dios te pusiera en otro puesto. Era necesario. Y tú, como joven, como hijo, a veces lo vemos injusto. A veces lo vemos injusto. Es injusto para mí que mi papá no me deje ir con mis amigos, con mis compañeros. No, para mí es injusto. Porque yo quiero ir. Y mi papá me dice, no. Ay, ¿por qué no? Pues porque mañana tenemos que ir a la iglesia y aquí pues, no te quiero desvelado. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué injusto eres, papá? ¿Ah? ¿Qué injusto eres? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros nuestras aflicciones de Cristo, así también abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, José no estaba solo. José no estaba ahí abandonado en la cárcel. No. Dios estaba con él. Lo estaba consolando. A medida que José adoraba a Dios, oraba a Dios, se sometía a Dios, Dios lo consolaba y le enseñaba. Y tanto fue así que ahora él no solamente soñaba, interpretaba. Eso es otro nivel, porque al principio nada más José soñaba. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ese es el primer nivel. Pero fíjate cómo ha crecido José. Ahora ya no solamente soñaba, interpretaba sueños. ¿Te imaginas la gran relación que José y Dios tenían? Que Dios le revelaba el significado de sueños ajenos. Quiere decir que José había crecido espiritualmente mucho. O sea, imagínate, ahora no solamente a ti te pasó, sino que ahora consuelas a otros y no solamente eso, hasta les hablas con Biblia en mano de cómo son las cosas. Entonces, y ya después te das cuenta de que, ay, ¿y de dónde saqué todo eso? Es que has crecido. O sea, ya no solamente hablas por impulsos, hablas con la verdad en la mano. Eso es que has crecido. Pero si somos atribulados, versículo 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, cuando Dios permite que te calumnien, que te difamen, que te hagan una injusticia, es una enorme oportunidad de consolar a otros y animarlos. Y de preguntarles, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Ay, hermano, no, es que si supieras, es que alguien, yo no le hice nada y ya habló de mí. Sí, hermano. Esa es la naturaleza del ser humano. Hablar de lo que no le consta o de lo que desconoce. Esa es la naturaleza del ser humano y es necesario a veces pasar por ahí. Número 3. Otro propósito. Por causa de sí mismo. Hermanos, en el propósito de Dios estaba esto, ya que era la manera más corta para llegar al reinado. O sea, Dios había dispuesto que estuviera con Potifar, que fuera a la cárcel y de ahí saltar al trono. Si se hubiera quedado en la casa de Potifar, le hubiera ido cada vez mejor y entonces hubiera ganado su libertad.
Entonces, ¿cómo habría llegado al trono? ¿Cómo se hubiera enterado de que Faraón soñó un sueño? Si no hubiese estado en la cárcel, ¿cómo conocería al copero? Si no hubiese estado en la cárcel, ¿cómo el copero se enteraría que José interpretaba sueños? ¿Cómo? ¿Entonces era necesario? Sí. José ciertamente no sabía por el camino que el Señor lo estaba llevando, pero sí conocía la meta. ¿Cuál? Él iba a reinar. Hermanos, el camino más corto a la meta es la tribulación. El camino más corto a la meta de Dios es la tribulación. Segunda Corintios 4:17 dice esto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermanos, la tribulación es necesaria, pero esa tribulación te va a llevar a la meta que Dios quiere. Te va a llevar ahí. Y número 4, que creo que es la más importante, que aquí nos vamos a detener hasta el final del tema. Número 4, José tenía que revelar al Cordero. Hermanos, una de las cosas que hay en la cárcel es la desesperación. Porque por medio de ese proceso Dios revelaría su plan redentor. Diré algunos puntos donde se revelaba Cristo en el proceso de José. Primeramente, José se encontraba entre dos extremos. Por un lado estaba la furia de Potifar, que estaba enojado con él. Y del otro lado estaba la furia de Faraón. Ambos estaban enojados, uno con José y el otro con el copero y con el panadero. Y allí estaba José en medio. ¿Y quién se puso en medio de entre Dios y los hombres? Cristo. Faraón aquí, hermanos, Faraón aquí es la imagen de Dios, que está enojado con el pecador todo el tiempo. Pero por el otro lado está Potifar. ¿Sabes lo que significa la palabra Potifar? Significa carnicero. Eso es para tu hijo, pónselo así. Pone Potifar. No. Significa carnicero. Y es una imagen de Satanás, tratando de desviar al Hijo de Dios. Génesis 40. Génesis 41. Dice ahí, Génesis 41. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, significa ofendieron al rey, lo ofendieron. ¿Cómo? Pues puede haber varias maneras. Tal vez el rey le pidió un pastelito de chocolate y se lo trajo de fresa y nada, me ofendiste, vas para la cárcel. El copero lo que tenía que hacer era, su función era servir el vino al faraón, al rey, pero primero él tomaba. Que si quisieran envenenar al rey, primero él se moría. Pues sí, sí, esa era su función. Tal vez él lo que hizo fue no querer beber. O tal vez lo quiso envenenar y se dieron cuenta. ¿Quién sabe? Pero lo ofendieron al rey. Entonces el rey de Egipto se enojó contra ellos y los mandó a la cárcel, donde estaba José, ¿verdad? Entonces esto fue lo único que Satanás pudo hacer con José, meterlo a la cárcel, solamente para que su reinado fuese más glorioso de José. Y con Jesús, hermanos, fue igual, lo tentó. Es más, hasta cuando estaba en la cruz le decía, si eres el Hijo de Dios, desciende. Pero si lo hubiera hecho, no hubiese sido tan glorioso como cuando salió de la tumba.
José, hermanos, estaba como mediador entre la ira de Potifar y Faraón. Y en ese momento hubo dos sueños que también nos hablan de Cristo. Vamos a ver el primero, ¿no? Génesis 40:16. Dice, y viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Viene la interpretación, versículo 18. Entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, o sea, te va a decapitar. Y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Ese sueño, hermanos, apunta a Cristo. Cristo dijo esto. La noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El sueño del panadero fue la muerte y representa la muerte de Cristo. José no lo sabía, obviamente que no, pero indirectamente ahí está. Que Jesús, para comprar nuestra libertad, tenía que morir primero. El panadero. El panadero fue colgado, ¿verdad? Y Cristo fue colgado en un madero, para así convertirse en el pan de vida. Si no hubiera estado en la cárcel José, ¿cómo hubiera interpretado ese sueño? Entonces viene otro sueño, ¿verdad? También. Génesis 49. Ahora el copero. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Su interpretación, 40:12 de Génesis. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza, es decir, te va a restaurar, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. O sea, vas a volver a tu lugar. Jesús también dijo esto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Biblia dice en Levítico que en la sangre, ¿qué? Está la vida. El sueño del copero nos habla de la resurrección de Cristo. Entonces, panadero, copero significa muerte y vida. Para libertarnos de la cárcel, Cristo tenía que morir, pero también que resucitar al tercer día. Y mira, pasaron ¿cuánto? Para los dos, ¿cuántos días pasaron? 3 días. Cristo resucitó al tercer día. Ahí estaba, hermano. Pero si José no hubiera estado ahí, ¿cómo sabríamos esto? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que muchas veces lo que Dios permite que tú pases, aunque tú no te des cuenta, otros están mirando cómo pasas ese camino. Y para muchos va a ser aliento el que tú triunfes. Aunque tú no lo veas. La meta de Dios era que José manifestara esto en la cárcel. José no conocía esta meta, pero a nosotros se nos permite conocerla. Entonces, hermanos, cuando Dios quiere mostrar su mano en tu vida, para esto debe haber cárcel. Los hermanos, sí, a veces hay injusticias, sí.
En el mundo está lleno de eso. Ahorita con lo de Siria, ay, qué injusto. Y para otros, no, sí es justo. Y ahorita sales y vas al mercado y piensas que es injusto que el jitomate esté a 20, ¿no? Y que la jícama esté a 10 es injusto. Y que mi hijo me rezongue es injusto. Y que mi papá no me deje salir es injusto. Bueno, la cuestión es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios lo permite? Hay algo que aprender. Tienes que aprender, tienes que madurar, tienes que crecer. Pero hermanos, cada vez que hay una injusticia, hay un futuro glorioso. Hermano, si estando en tu prisión dices sí a Jesús, si estás dispuesto a andar por el camino que se contrapone a tu carne, entonces el Maestro te tiene en la mano y comienza a moldearte como un alfarero moldea el barro. Quiere hacerte un bien y quiere darte un futuro maravilloso. Pero para eso primero está la cárcel. Así que hermanos, sí, a veces es injusto. Pero aquí no nos vamos a enfocar en que ¿por qué Dios no me hace justicia? ¿Por qué Dios no hace nada para que yo esté contento? Ese no es el punto. El punto es ¿qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios me quiere enseñar? Lo retomo para irme por la parte final. Retomo. La meta de Dios con José estando en la cárcel era mostrarle cosas más íntimas. José no desconocía esto, pero en la cárcel José se dio cuenta de muchas cosas. La primera prédica que dimos de esto, tomamos el versículo de que José sabía que para eso Dios lo había puesto, para proteger mucho pueblo. Pregunta, ¿cómo llegó a esa conclusión? Yo creo que llegó en la cárcel. Que Dios tenía un propósito para él. O sea, al darte cuenta, fíjate, o sea, vamos a ponernos un poco en el punto de José. ¿Te imaginas interpretar un sueño y te das cuenta de que el copero y el panadero estaban allí por un propósito en la cárcel? Estaban ahí por un propósito, que yo les interpretase el sueño, pero también para que ellos vieran que su pecado tenía consecuencias. Entonces yo siento que tú como José te pones a pensar, por algo yo estoy aquí. Y yo también tuve un sueño. Tal vez no sé lo que signifique bien a certeza, pero yo también tuve un sueño. Ellos tuvieron un sueño y Dios les dijo cuál iba a ser el final de ellos. Yo también tuve un sueño. No sé cómo le vaya a hacer Dios, pero por algo estoy en esta cárcel. ¿Te das cuenta? Y yo creo que ahí José llegó al punto de saber que si iba a hacer algo era por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta cuando te empiezas a entender? En la soledad. En la soledad, hermanos. En la cárcel. Termino con este pasaje, 1 de Pedro 4:12. Con este voy a terminar. Mis hermanos, qué gran crecimiento tuvo José. Ahora no solamente soñaba, ahora interpretaba sueños.
Tanto fue así. O sea, otra cosa que pones a pensarte. Si José no hubiera crecido, ¿hubiera sido llamado a Faraón? Porque recuerda que Faraón soñó y nadie podía interpretar el sueño. Y si José no hubiera crecido, tampoco lo hubieran llamado a él. ¿Te das cuenta que muchas veces tú las bendiciones las retrasas porque no creces? Sigues en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y tal vez Dios te quiere dar un don, una habilidad, te quiere enseñar algo. Pero como tú no la desarrollas, viene el momento en que podías haber utilizado esa habilidad y se te pasa la oportunidad. Porque no lo desarrollaste. Si José no hubiera desarrollado eso que Dios le daba de interpretar sueños, cuando hubiera venido el sueño de Faraón, José se hubiera quedado en la cárcel. ¿Por qué? Por amargado. Recuerda lo que dice Pedro, porque Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios, ¿qué? Los mira de lejos. O sea que van a pasar muchas oportunidades y si tú no creces, si tú no maduras, se te va a pasar la oportunidad y te vas a quedar en la cárcel. Por eso yo muchas veces les he dicho, hermanos, Dios te puede esperar el tiempo que tú quieras. Si tú dices, es que esto es injusto y ahora no voy a hacer nada, ahora me quedo aquí y a ver cómo Dios le hace. Mira, Dios es eterno y te puede esperar el tiempo que tú quieras. ¿Quieres esperar 40 años de tu vida así amargado y que no avanzas? Adelante, adelante. Sigue perdiendo el tiempo. Dios te puede esperar el tiempo que tú quieras. Pero nada más vas a ver cómo las oportunidades pasan y tú sigues en la cárcel. Por no querer someterte a Dios. Pues estás en una cárcel que a lo mejor, es que esto es injusto, la calumnia, me robaron esto es injusto. Bueno, ahí está. Sométete a Dios para que Él te exalte. Primera de Pedro 4:12. Amados, dice ahí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. O sea, como si pareciera que Dios no tiene el control. Eso no está pasando. Dios tiene el control. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por quién estaba sufriendo José? Por Dios, porque dijo no. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces vas a la cárcel, Josecito. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Se ha de haber gozado José. ¿Te imaginas esa escena? ¿Dónde encontraremos un joven como él? Él lo vamos a poner. Quítanle toda la ropa de prisionero y vístanlo. ¿Te imaginas? Ahora ya cambió toda la cueva de la cárcel por un grande palacio. Recámaras llenas de perfumes, sábanas de seda, la vista más hermosa del palacio. ¡Qué cambio tan más radical! Yo me imagino a José así como que... Obviamente en esos momentos los faraones no se vestían solos, o sea, tenían gente que nomás hacías así y te empezaban a vestir. O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas a José que él mismo se vestía y le daban lo que sobraba? Y ahora, ¿qué color quiere mi señor? ¿Este o este? ¿Qué zapatos? Aquí hay muchos zapatos, ¿cuál quieres, mi señor? Entonces, de que... para que también en la revelación de su gloriosa os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, ¿verdad? ¿Te imaginas a la mujer de Potifar? Qué bueno, ya lo metieron a la cárcel. Qué bueno, lero. Para que vea el poder que yo tengo. Nadie se burla de mí. ¿No? Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por nosotros
O sea, mientras la mujer decía, ay, qué bueno, mira, yo lo metí a la cárcel, José en la cárcel estaba interpretando sueños. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience. O sea, sí iba a disciplinar a Egipto, que vino después, en el Éxodo. Pero primero, ¿quién tuvo que ser pasado por ahí? José. Y mira, básicamente José es símbolo de Israel también. Porque José llegó a Egipto vendido y después fue a la cárcel. Israel llegó a Egipto comprado por un grano. O sea, porque fue a Egipto para buscar comida. Básicamente lo compraron por grano. Pero después, ¿qué fue? Esclavo por 400 años. Y después Dios lo sacó de manera gloriosa. José era una sombra de lo que iba a pasar con un gran pueblo. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? O sea, sí, José sufrió por un propósito, pero cuando Israel salió de Egipto, Egipto estaba devastado. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿era la voluntad de Dios que estuviese en la cárcel? Sí. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí está José. El vivo ejemplo de lo que tú debes hacer y de lo que yo debo hacer. ¿Qué? Si padecemos según la voluntad de Dios, encomendémonos a Dios. Dejar la queja y la murmuración y encomendarnos a Dios. Señor, tú sabes por qué pasó esto. Tú sabes que eso que dicen no es verdad. Ay, pero si muchos lo dicen, de Jesús dijeron. Y si tú te encomiendas a Dios, ¿Dios qué va a hacer? Exaltarte cuando sea el tiempo. Amén. Vamos a orar, hermanos.